Ahora que lo recuerdo después de un tiempo, aún creo que nos podía haber ido bien. Hubiésemos acabado el libro y tarde o temprano hubiéramos encontrado una forma de volver a casa. Si no fuera por un estúpido error que cometí casi al final del invierno, ahora estaría sentada a tu lado contándote esta historia personalmente. El hecho de que mi error fuera inocente no alivia el sufrimiento que provocó. Debería haber tenido más cuidado. Solo por actuar impulsivamente, por creer en alguien a quien no tenía por qué creer, destruí toda mi vida. Lo destruí todo gracias a mi propia estupidez, y nadie más que yo tiene la culpa. Ocurrió así. Poco después de principios de año descubrí que estaba embarazada. No sabía cómo iba a tomarlo Sam, así que por un tiempo no se lo dije hasta que un día amanecí muy indispuesta, con sudores fríos y vómitos, y acabé contándole la verdad. Aunque parezca increíble, Sam se puso contento, tal vez más contento que yo. No es que yo no quisiera al bebé, ya me entiendes, pero no podía evitar estar asustada y a veces cuando la idea de dar a luz a un niño en estas condiciones me parecía una completa locura. Sentía que los nervios me traicionaban. Sin embargo, Sam estaba tan entusiasmado como yo preocupada, realmente animado por la idea de convertirse en padre, y poco a poco disipó mis dudas. Me convenció de que viera el embarazo como un buen presagio. Según él, el niño significaba nuestra salvación. Habíamos vencido los obstáculos y en adelante todo sería diferente. Creando juntos una criatura, habíamos hecho posible el comienzo de un nuevo mundo. Nunca había oído hablar así a Sam, expresando conceptos tan osados e idealistas. Casi diría que me asustó, aunque eso no significa que me encantara. Me gustó tanto que yo misma comencé a creérmelo. Ante todo, no quería desilusionarlo. A pesar de unas pocas malas mañanas en las primeras semanas, mi salud siguió siendo buena e intenté cumplir con mi parte del trabajo, tal como lo había hecho siempre. A mediados de marzo ya había signos de que el invierno comenzaba a desfallecer. Las tormentas eran un poco menos frecuentes, los periodos de deshielo duraban algo más, la temperatura no bajaba tanto por las noches. No quiero decir que hiciera calor, pero había muchos pequeños indicios que sugerían un cambio de clima, una levísima impresión de que lo peor había terminado. Quiso la casualidad que justo para esta época se rompieran mis zapatos, aquellos que Isabel me había regalado. Es imposible calcular cuántas millas anduve con ellos. Habían andado conmigo durante más de un año, absorbiendo cada paso, acompañándome hasta cada rincón de la ciudad. Ahora se veían completamente destrozados, las suelas desgastadas, la parte superior reducida a jirones, y a pesar de que hice todo lo posible para rellenar los agujeros con periódicos, las calles inundadas eran demasiado para ellos, e inevitablemente mis pies acababan empapados cada vez que salía fuera. Supongo que esto pasaba con demasiada frecuencia, así que un buen día cogí un resfriado. Fue un resfrío de verdad, con dolores, escalofríos, ardor de garganta, estornudos, el desfile completo de síntomas. Como Sam estaba tan entusiasmado con mi embarazo, este resfriado lo alarmó hasta el punto de ponerlo histérico y lo abandonó todo para cuidar de mí. Limpiaba el polvo de alrededor de mi casa como una enfermera maniática y malgastaba el dinero en artículos extravagantes como té o sopas enlatadas. Después de 3 o 4 días me sentía mucho mejor, pero entonces Sam dictaminó las reglas. Hasta que no consiguiéramos un par de zapatos nuevos, no me dejaría poner un pie en la calle. Él se encargaría de las compras y los recados. Le dije que me parecía ridículo, pero él siguió con sus treces y no me permitió convencerlo de lo contrario.
No quiero que me trates como una inválida, solo porque estoy embarazada, le dije. No eres tú, dijo Sam, son los zapatos. Cada vez que salgas se te mojarán los pies. Es probable que el próximo resfrío no resulte tan fácil de curar. Ya lo sabes. ¿Y qué sería de nosotros si te enfermaras gravemente? Si tanto te preocupa, ¿por qué no me dejas tus zapatos para salir? Son demasiado grandes, andarías torpemente como un niño y tarde o temprano acabarías cayéndote. ¿Y entonces qué? Apenas cayeras al suelo, alguien te los quitaría. No puedo evitar tener pies pequeños, nací así. Tienes unos pies hermosos, Ana, los más delicados piecitos que han sido creados. Adoro tus pies. Beso la tierra que pisan y por eso quiero protegerlos. Tenemos que asegurarnos de que no sufran ningún daño. Las semanas siguientes fueron muy duras para mí. Veía cómo Sam perdía el tiempo en cosas que podía haber hecho yo, y el libro casi no progresaba. Me exasperaba pensar que un ridículo par de zapatos podía provocar tantos problemas. Mi embarazo comenzó a notarse y yo me sentía como una vaca inútil, una princesa bobalicona que se pasaba el día sentada en casa mientras su señor y caballero se aventuraba penosamente en la batalla. Si pudiera conseguir un par de zapatos, me repetía a mí misma todo el tiempo, entonces la vida comenzaría de nuevo. Comencé a averiguar por ahí, preguntándole a la gente en la cola para el fregadero, bajando incluso al vestíbulo para las horas peripatéticas, para ver si alguien podía echarme una mano. No conseguí nada. Pero un día me encontré con Dujardin en el pasillo del sexto piso y enseguida se puso a conversar conmigo, charlando animadamente como si fuésemos viejos amigos. Yo me había mantenido alejada de él desde el día de nuestro primer encuentro en la habitación del rabino, y esta súbita cordialidad me resultó sospechosa. Dujardin era un chivato engreído, y durante todos esos meses me había evitado con tanto cuidado como yo a él. Ahora era todo sonrisas y compasiva preocupación. He oído que necesita un par de zapatos, dijo. Si es así, creo que podría ayudarla. Debería haber supuesto que había algo extraño, pero al oír la palabra zapatos no pude razonar. Estaba tan desesperada por conseguirlos, ya sabes, que no se me ocurrió pensar en sus motivos para ofrecérmelos. La cosa es así, continuó. Tengo un primo que está conectado con, ¿cómo le diría? Con el negocio de compra y venta. Ya sabe, objetos aprovechables, artículos de consumo, ese tipo de cosas. A veces consigue zapatos, los que llevo puestos, por ejemplo, y es probable que tenga otros en venta ahora. Casualmente esta noche voy a su casa, y no me costará nada averiguar si tiene algo para usted. Necesitaré saber su talla. No muy grande parece. ¿Y cuánto está dispuesta a pagar? Pero eso son solo detalles, simples detalles. Si podemos concertar una cita para mañana, es probable que tenga cierta información para entonces. Naturalmente todos necesitamos zapatos, y a juzgar por lo que lleva usted en los pies en este momento, no me extraña que haya estado averiguando por ahí. Jirones y harapos no servirán, no con el tiempo que tenemos últimamente. Le di mi número, el dinero que podía gastar y concertamos una cita para la tarde siguiente. A pesar de lo hipócrita que parecía, no pude evitar pensar que Dujardin estaba intentando ser amable. Probablemente se quedara con una comisión en las ventas de su primo, pero yo no veía nada de malo en eso. Todos teníamos que conseguir dinero de un modo u otro, y si Dujardin tenía uno o dos asuntos por ahí, tanto mejor para él. Evité mencionarle nada de esto a Sam en todo el día. Todavía no era seguro que el primo de Dujardin tuviera algo para mí, pero si el asunto salía bien, quería darle una sorpresa. Hice todo lo posible para no ilusionarme. Nuestros fondos habían descendido a menos de 100 glots
y la cifra que yo le había ofrecido a Dujardin era ridículamente baja, 11 o 12 creo, o tal vez solo 10. Sin embargo, él no se había asombrado de mi oferta, y eso era una buena señal, al menos lo suficiente para mantener vivas mis esperanzas. Y durante las 24 horas siguientes viví en un torbellino de expectación. Nos encontramos en la esquina noroeste de la sala principal a las 2 en punto del día siguiente. Tu jardín llegó con una bolsa marrón de papel de embalar y en cuanto lo vi supe que le había ido bien. Creo que tuvimos suerte, me dijo, tomándome del brazo en actitud de conspiración y llevándome detrás de una columna de mármol donde nadie podía vernos. Mi primo tenía un par de números y está dispuesto a venderlo por 13 glots. Siento no haber podido bajar el precio, pero hice todo lo que pude, y dada la calidad de la mercadería, aún es una verdadera ganga. Girándose hacia la pared y dándome la espalda, Dujardin sacó con cuidado un zapato de la bolsa. Era un zapato izquierdo de piel marrón. El material se veía realmente auténtico y la suela estaba fabricada en goma de aspecto fuerte y duradero, perfecta para desafiar las calles de la ciudad. Además, el zapato estaba casi flamante. Pruébeselo, dijo Dujardin. Veamos si calza bien. Así fue. De pie, deslizando los dedos sobre aquella plantilla suave, me sentí feliz por primera vez en mucho tiempo. Me ha salvado la vida, le dije. Por 13 glots el negocio está hecho. Deme el otro zapato y le pagaré enseguida. Pero Dujardin pareció dudar y luego, con expresión avergonzada, me mostró la bolsa vacía. ¿Qué clase de broma es esta?, le dije. ¿Dónde está el otro zapato? No lo llevo conmigo, contestó. Es solo un maldito señuelo, ¿verdad? Usted agita un buen zapato frente a mi nariz, me hace pagar por adelantado y luego me presenta un trozo de basura para el otro pie. ¿No es cierto? Bien, lo siento, pero no caeré en la trampa. No le daré un solo glot hasta que me enseñe el otro zapato. No, señorita Bloom, usted no ha entendido bien. No es así en absoluto. El otro zapato está en el mismo estado que este y nadie va a pedirle que pague por adelantado. Me temo que es la forma de hacer negocios de mi primo. Insistió en que usted fuera a su oficina personalmente para completar la transacción. Intenté hacerle desistir, pero no me escuchó. Según él, a tan bajo precio no hay lugar para un intermediario. ¿Me está diciendo que su primo no se fía de usted por 13 glots? Me pone en una posición embarazosa, ya lo sé, pero mi primo es una persona muy dura. Cuando se trata de negocios no confía en nadie. Se puede imaginar cómo me sentí cuando me dijo esto. Puso en duda mi honestidad y eso es difícil de digerir, se lo aseguro. Si usted no saca nada de esto, ¿por qué se preocupó en cumplir con la cita? Le había hecho una promesa, señorita Bloom, y no quise defraudarla. Eso solo hubiera confirmado las dudas de mi primo, y yo tengo que pensar en mi dignidad, ¿sabe? Tengo mi orgullo. Hay cosas más importantes que el dinero. La representación de Dujardin fue impresionante. No tenía defectos, ni la más leve imperfección que delatara otra actitud que la de un hombre cuyos sentimientos habían sido profundamente heridos. Yo pensé que quería ganar la confianza de su primo y por lo tanto hacerme este favor a mí. Para él era una prueba, y si lograba pasarla con éxito, su primo le permitiría hacer ventas por sí solo. Ya ves qué lista creía ser. Pensaba que era más astuta que Dujardin y por eso no sentí miedo en ningún momento. Era una tarde espléndida. El sol relucía y el viento llano nos arrastraba entre los brazos. Me sentí como alguien que se recupera de una larga enfermedad.
disfrutando otra vez de la luz, sintiendo cómo se movían mis piernas al aire libre. Caminamos deprisa, evitando numerosos obstáculos, desviándonos con agilidad de los montones de despojo que habían dejado el invierno, y apenas si pronunciamos palabra en todo el camino. La primavera acababa de empezar, pero aún había fragmentos de hielo y nieve en las sombras que se proyectaban a los lados de los edificios, y en la calle, donde el sol era más ardiente, anchos ríos corrían a lo largo de las piedras revueltas y los escombros del pavimento. Después de 10 minutos de frío remojón, mis zapatos quedaron en un estado lamentable por dentro y por fuera, los calcetines empapados y los dedos húmedos y resbaladizos. Es extraño que mencione estos detalles ahora, pero es lo que recuerdo con mayor claridad de aquel día: la alegría del viaje, la sensación enérgica de mis movimientos casi de ebriedad. Luego, cuando llegamos a nuestro destino, las cosas ocurrieron demasiado rápido para recordarlas. Si ahora las veo, es solo en grupos de imágenes dispersas, aisladas de todo contexto, interrupciones de luz y sombra. El edificio, por ejemplo, no me dejó ninguna impresión. Recuerdo que estaba situado en las afueras del distrito de mayoristas, en la octava zona censada, no muy lejos de donde Ferdinand había tenido su taller de carteles. Lo sé solo porque Isabel me lo había señalado una vez al pasar y entonces me pareció un lugar familiar. Es probable que estuviera demasiado distraída para observar las cosas, sumida en mis propias cavilaciones, sin pensar en otra cosa más que en lo contento que se pondría Sam cuando volviera. Por eso la fachada de la casa es un misterio para mí, y lo mismo me ocurre con los recuerdos de la entrada a través del portal y la subida de varios pisos por las escaleras. Es como si nada de esto hubiera sucedido, a pesar de que sé con seguridad que sí ocurrió. La primera imagen que recuerdo con claridad es la cara del primo de Dujardin. No tanto la cara, supongo, sino que advertí que llevaba las mismas gafas metálicas que Dujardin, y me pregunté, apenas por un segundo, el más breve instante, si las habrían comprado a la misma persona. No creo que fijara la vista en esa cara más que por un segundo o dos, porque justo entonces, cuando vino hasta mí a estrecharme la mano, se abrió una puerta detrás de él, accidentalmente, según creo, ya que el ruido de las bisagras al abrirse transformó su actitud de cordialidad en una súbita, ansiosa preocupación, y se dio la vuelta de inmediato para cerrarla sin preocuparse en darme la mano. Y en ese instante comprendí que había sido engañada, que mi visita a este lugar no tenía nada que ver con zapatos, dinero ni negocio de ninguna clase, porque entonces, en el pequeño intervalo transcurrido antes de que cerrara la puerta, pude ver claramente el interior de la otra habitación y no había error posible en lo que vi. 3 o 4 cuerpos humanos colgados desnudos de ganchos de carnicería y un hombre con un hacha cortando los miembros de otro cadáver sobre una mesa. En la biblioteca circulaban rumores de que existían carnicerías humanas, pero yo nunca había creído en eso. Ahora, solo porque una puerta se había abierto accidentalmente detrás del primo de Dujardin, yo podía echar un vistazo a lo que esta gente había planeado para mí. Creo que en aquel momento comencé a gritar. A veces todavía me parece escucharme a mí misma gritando «¡Asesinos!» una y otra vez, pero aquello no duró mucho tiempo. Es imposible reconstruir mis pensamientos de aquel momento, imposible saber si realmente pensé en algo. Vi una ventana a mi izquierda y me precipité hacia ella. Recuerdo que Dujardin y su primo intentaron detenerme, pero yo corrí a toda velocidad, evitando sus brazos extendidos, y me lancé por la ventana. Recuerdo el sonido del cristal
haciéndose añicos y el aire golpeando mi cara. Debe de haber sido una larga caída, lo suficiente como para darme cuenta de que estaba cayendo, lo suficiente como para saber que cuando me estrellara contra el suelo me mataría. Estoy intentando contarte lo que sucedió poco a poco. No puedo evitar que haya lagunas en mi memoria. Ciertas cosas se niegan a reaparecer y no importa cuánto me esfuerce, soy incapaz de desenterrarlas. Debo de haber quedado inconsciente apenas di contra el suelo, pero no recuerdo ningún dolor ni el lugar donde caí. Lo único que puedo estar segura es de que no me maté. Este es un hecho que aún hoy me asombra. Más de 2 años después de mi caída desde aquella ventana, aún no puedo comprender cómo logré sobrevivir. Me quejé cuando me levantaron, según dicen, pero después permanecí inmóvil, apenas se respiraba, apenas se emitía algún sonido. Pasó mucho tiempo, nunca me dijeron cuánto, pero creo que fue más de un día, tal vez 2 o 3. Cuando por fin abrí los ojos, no fue una recuperación, sino una verdadera resurrección, el despertar absoluto desde la nada. Recuerdo que vi un techo sobre mí y me pregunté cómo había logrado entrar ahí, pero un instante después me atravesaba el dolor en la cabeza, a lo largo de mi lado derecho y en el vientre, y me hacía tanto daño que me quedaba sin aliento. Estaba en la cama, en una cama de verdad, con sábanas y almohadas, pero todo lo que podía hacer era quedarme echada, gimoteando a medida que el dolor se apoderaba de mi cuerpo. De repente reconocí a una mujer en mi campo de visión, mirándome con una sonrisa. Tenía entre 38 o 40 años, pelo oscuro y ondulado, ojos verdes. A pesar de lo mal que me sentía en aquel momento, pude apreciar que era hermosa, tal vez la mujer más hermosa que había visto desde mi llegada a la ciudad. Debe de dolerte mucho, dijo. No tienes por qué sonreír, contesté. No estoy de humor para sonrisas. Dios sabe dónde adquirí ese sentido del tacto, pero el dolor era tan fuerte que dije lo primero que me vino a la cabeza. Sin embargo, la mujer no pareció sentirse afectada por mis palabras y siguió ofreciéndome la misma sonrisa reconfortante. Me alegro de que aún estés viva, dijo. ¿Quieres decir que no estoy muerta? Tendrás que probármelo para que te crea. Tienes un brazo y un par de costillas rotas y un buen golpe en la cabeza. Sin embargo, por el momento parece que estás viva. Creo que esa lengua que tienes resulta prueba suficiente. ¿Quién diablos eres tú?, pregunté, negándome a abandonar mi petulancia. ¿El ángel de la guarda? Soy Victoria Woburn y esta es la residencia Woburn. Aquí ayudamos a la gente. Las mujeres hermosas no pueden ser médicos, va contra las reglas. No soy médico, mi padre lo era, pero ya murió. Él fue el fundador de la residencia Woburn. Una vez escuché a alguien hablar de este lugar, pero pensé que lo habían inventado. Suele ocurrir. Ahora resulta difícil saber en qué creer. ¿Tú me trajiste aquí? No, lo hizo el señor Frick. El señor Frick y su nieto Willy. Todos los miércoles por la tarde salen en coche a hacer su ronda. No todos los que necesitan ayuda pueden venir aquí por sus propios medios, así que salimos a buscarlos. De este modo intentamos recoger al menos a una persona por semana. ¿Quieres decir que me encontraron por casualidad? Pasaban por ahí cuando tú te arrojaste por la ventana. No estaba intentando suicidarme, dije a la defensiva. No deberías pensar nada por el estilo. Los saltadores no se arrojan por las ventanas, y si lo hacen, primero se aseguran de que estén abiertas. Nunca me suicidaría, dije con énfasis para dejarlo bien en claro, pero apenas pronuncié aquella palabra comencé a comprender una oscura verdad.
Nunca me suicidaría, repetí. Voy a tener un bebé. ¿Y cómo podría suicidarse una mujer embarazada? Tendría que estar loca para hacer algo así. Por el modo en que su cara cambió de expresión, supe inmediatamente lo que había ocurrido. Lo supe sin necesidad de que me lo dijeran. Mi bebé ya no estaba en mi interior. La caída había sido demasiado para él y ahora estaba muerto. No puedes imaginarte lo desolada que me sentí en aquel momento. Una cruda y feroz desdicha se apoderó de mí y no había imágenes ni ideas en su interior. Absolutamente nada para ver o pensar. Antes de que dijera una palabra más, comencé a llorar. Para empezar, es un milagro que hayas quedado embarazada, dijo acariciando mi mejilla con la mano. Ya no nacen más niños. Lo sabes tan bien como yo. No había ocurrido en muchos años. No me importa, dije enfadada, intentando hablar entre sollozos. Estás equivocada. Mi bebé iba a vivir. Sé que mi bebé iba a vivir. Cada vez que mi pecho se agitaba, las costillas me martirizaban de dolor. Intenté sofocar estas convulsiones, pero eso solo las hizo más intensas. Temblaba por el esfuerzo de parecer inmóvil y a su vez ese esfuerzo desencadenaba una serie de espasmos insoportables. Victoria trataba de consolarme, pero yo no quería su consuelo, yo no quería el consuelo de nadie. Por favor, vete, dije por fin. Ahora no quiero ver a nadie. Has sido muy amable conmigo, pero necesito estar sola. Pasó bastante tiempo antes de que se me curaran las heridas. Los cortes de la cara desaparecieron sin dejar mayores señales. Una cicatriz en la frente y otra junto a la sien, y las costillas acabaron por sanarse en el tiempo apropiado. Sin embargo, el brazo roto no evolucionó tan bien y aún me ocasiona unos cuantos problemas. Dolor cuando lo muevo con brusquedad o en la dirección incorrecta. Incapacidad para volver a extenderlo por completo. Llevé vendajes en la cabeza durante casi un mes. Los chichones y raspaduras sanaron, pero desde entonces soy propensa a los dolores de cabeza. Tengo migrañas como puñaladas que me atacan en cualquier momento, un tedioso dolor ocasional que me late en la base del cráneo. Con respecto a los otros golpes, dudo el referirme a ellos. Mi útero es un enigma y no tengo forma de juzgar la catástrofe que se produjo en su interior. Sin embargo, los daños físicos solo constituyen una parte del problema. Pocas horas después de mi primera conversación con Victoria, hubo más malas noticias y entonces estuve a punto de rendirme. Casi dejé de desear vivir. Al anochecer, ella volvió a mi habitación con una bandeja de comida. Le dije lo urgente que era que alguien fuera a la Biblioteca Nacional a buscar a Sam. Él estaría preocupadísimo y yo necesitaba verlo ahora. Ahora, grité de repente, fuera de mí, llorando sin control. Mandaron a Willy, el joven de 15 años, pero las noticias que trajo de vuelta fueron desoladoras. Esa misma tarde se había producido un incendio en la biblioteca y el techo se había derrumbado. Nadie sabía cómo había comenzado, pero el edificio entero estaba siendo devorado por las llamas y se corría la voz de que adentro había más de 100 personas atrapadas. Aún no estaba claro si alguien había logrado escapar. Había rumores contradictorios al respecto, pero incluso si Sam era uno de los afortunados, ni Willy ni ningún otro podrían encontrarlo. Si había muerto junto con los demás, para mí todo estaba perdido. No veía salida. Si aún vivía, era casi seguro de que no volvería a verlo nunca más. Aquellos fueron los hechos con que tuve que enfrentarme en mis primeros meses en la residencia. Fue una época difícil para mí, mucho más difícil que cualquier otra. Al principio me quedaba arriba en la habitación. 3 veces al día venía alguien a visitarme, 2 a traerme comida
y una vacial el orinal. Abajo siempre había un tumulto de gente, voces, ruidos de pies arrastrándose, quejidos, risas, llantos y por la noche ronquidos. Pero yo estaba demasiado débil y deprimida para levantarme de la cama. Gesticulaba y me enfadaba, rumiaba bajo las mantas, lloraba de forma inesperada. Ya había llegado la primavera y me pasaba casi todo el tiempo contemplando las nubes a través de la ventana, estudiando el moho que subía por las paredes o mirando fijamente las grietas del techo. En los 10 o 12 primeros días creo que ni siquiera atravesé mi puerta para salir al pasillo. La residencia era una mansión de 5 pisos con más de 20 habitaciones apartadas de la calle y rodeada de un pequeño parque privado. Había sido construida por el abuelo del doctor Google hacía casi 100 años y era considerada una de las propiedades privadas más elegantes de la ciudad. Cuando comenzaron los problemas, el doctor Google fue uno de los primeros en advertir el creciente número de gente sin hogar. Como era un doctor respetable y procedía de una familia importante, sus ideas se publicitaron mucho y pronto se puso de moda apoyar su causa en los círculos. Se organizaban comidas para recaudar fondos, bailes benéficos y otras celebraciones de alta sociedad. Y finalmente, unos cuantos edificios de la ciudad se convirtieron en refugios. El doctor Goodburn abandonó su consulta privada para dedicarse a la administración de estas residencias temporarias, como se las llamaba, y cada mañana salía a visitarlas en coche conducido por un chofer. Hablaba con los residentes y les ofrecía sus servicios como médico. Se convirtió en un verdadero mito en la ciudad, conocido por su bondad e idealismo, y siempre que la gente hablaba de la brutalidad de aquellos tiempos, se mencionaba su nombre como prueba de que las acciones nobles aún eran posibles. Pero esto fue hace mucho tiempo, antes de que nadie imaginara que las cosas se desintegrarían hasta este punto. A medida que los hechos se hicieron más graves, el éxito del proyecto del doctor Goodburn se debilitó gradualmente. La población sin vivienda aumentaba en progresión geométrica y el dinero para financiar los refugios disminuía proporcionalmente. La gente rica se largaba, fugándose del país con su oro y sus diamantes, y aquellos que quedaban ya no podían darse el lujo de ser generosos. El doctor invertía grandes sumas de su propio dinero en los refugios, pero eso no lo salvó del fracaso, y uno a uno tuvieron que cerrar sus puertas. Cualquier otro hombre se hubiese rendido, pero él se negó a abandonar. Si no podía salvar a miles, decía, tal vez podría salvar a cientos, y si no, quizás a 20 o a 30. Los números ya no importaban. Habían pasado demasiadas cosas y cualquier ayuda que podía ofrecer sería simbólica, solo un gesto contra la ruina total. Esto ocurría 6 o 7 años antes y el doctor Goodburn no había pasado los 60. Con la ayuda de su hija decidió abrir su casa a extraños y convirtió los primeros 2 pisos de la mansión familiar en una combinación de refugio y hospital. Compraron camas y utensilios de cocina y poco a poco fueron deshaciéndose de sus bienes para mantener esta organización. Cuando el dinero en efectivo se acabó, comenzaron a vender sus reliquias y antigüedades, vaciando gradualmente las habitaciones de los pisos superiores. Con un duro y constante esfuerzo llegaron a alojar entre 18 y 24 personas por vez. Los indigentes podían quedarse de 10 días y los enfermos muy graves más tiempo. Se les daba una cama limpia y 2 comidas calientes al día. Con esto no solucionaban nada, por supuesto, pero al menos les daba un respiro a la gente, una posibilidad de juntar fuerzas para seguir.
No podemos hacer mucho, decía el doctor, pero lo poco que podemos hacer lo hacemos. Yo llegué a la residencia Woburn 4 meses después de la muerte del doctor. Victoria y los demás hacían todo lo posible para seguir sin él, pero habían tenido que introducir algunos cambios, especialmente en lo referente a las cuestiones médicas, ya que nadie podía reemplazar el trabajo del doctor. Tanto Victoria como el señor Frick eran enfermeros competentes, pero de ahí a diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos había un largo trecho. Creo que eso explica por qué yo recibía una atención tan especial de su parte. De todos los heridos que habían llegado ahí desde la muerte del doctor, yo era la primera que respondía a sus cuidados, la primera que daba señales de recuperación. De ese modo servía para justificar su decisión de mantener abierta la residencia. Era su caso victorioso, el claro ejemplo de lo que aún eran capaces de conseguir, y por eso me mimaron durante todo el tiempo que parecí necesitar. Me consintieron los malos modos, me concedieron todos los beneficios de la duda. El señor Frick pensaba que yo había resucitado de entre los muertos. Él había sido chofer del doctor durante mucho tiempo, 41 años decía, y conocía la vida y la muerte más íntimamente que la mayoría de la gente. Según él, nunca había habido un caso como el mío. No, señor, señorita, decía, usted ya estaba en otra vida. Lo vi con mis propios ojos, usted estaba morida y de repente vuelve a la vida. El señor Frick tenía una forma extraña de hablar, que no respetaba ninguna regla gramatical y solía hacerse un lío cuando trataba de expresar sus ideas. Estoy segura de que eso no tenía nada que ver con su capacidad intelectual, sino simplemente con que las palabras le creaban problemas. Tenía dificultades para pronunciarlas y a veces tropezaba con ellas como si fuesen objetos materiales, verdaderas piedras que obstruían su boca. Por eso mismo parecía especialmente sensible a las cualidades intrínsecas de las palabras, sus sonidos divorciados del significado, sus simetrías y contradicciones. Las palabras son lo que me hace saber, me explicó una vez. Así llegué a ser tan viejo. Mi nombre es Soto. Voy igual delante que atrás. No termino en ningún lado, sino empiezo de nuevo. Así viviré el doble que cualquiera. Usted también, señorita. Usted tiene el mismo nombre mío, ANNA, igual delante que atrás, justo como Otto. Por eso volvió a nacer. Es una bendición de la suerte, señorita Ana. Usted estaba morida y yo la vi nacer otra vez con mis propios ojos. Es una gran bendición de la suerte. Este viejo tenía una gracia impasible, con su porte erguido, delgado y fino, y sus mejillas de color marfil. Su lealtad con el doctor Woburn era incuestionable, y aún entonces seguía manteniendo el coche que había conducido para él, un viejo Pearsall con estribo y asientos tapizados en piel. Este automóvil negro de 50 años de antigüedad había sido la única excentricidad del doctor, y todos los martes por la noche, sin preocuparse por el trabajo pendiente, Frick salía al garage de atrás de la casa y se pasaba al menos 2 horas limpiándolo y puliéndolo, dejándolo en el mejor estado posible para la ronda del miércoles por la tarde. Había adaptado el motor para que funcionara con gas metano, y tal vez su habilidad manual fuera la razón principal por la cual la residencia no se había venido abajo. Había reparado las cañerías, instalado las duchas y cavado un pozo nuevo. Estas y otras mejoras habían permitido que la casa siguiera funcionando en las épocas más difíciles. Su nieto Willy era su ayudante en todos estos proyectos, siguiéndolo silenciosamente de un trabajo a otro, una pequeña figura adusta y raquítica,
enfundada en un jersey verde con capucha. Frick pretendía enseñarle lo suficiente para que se hiciera cargo de todo cuando él muriera, pero Willy no era un alumno muy brillante. No hay que preocuparse, me dijo un día Frick al respecto. Hay que entrar despacio en Willy. No hay prisa por lo que sepa. Cuando yo esté listo para estirar la pata, el chico también será un viejo. Sin embargo, la que más se interesaba por mí era Victoria. Ya he hablado de lo importante que era para ella mi recuperación, pero creo que había algo más. Estaba ansiosa por tener con quien hablar y cuando comencé a recuperar mis fuerzas venía a verme más a menudo. Desde la muerte de su padre había llevado el refugio sola con Frick y Willy, pero no tenía a nadie con quien compartir sus pensamientos. Poco a poco yo me convertí en esa persona. No nos resultaba difícil hablar, y a medida que nuestra amistad crecía, me daba cuenta de que teníamos muchas cosas en común. Si bien es cierto que yo no procedía de la misma clase social que Victoria, mi niñez había sido fácil, llena de ventajas y lujos burgueses. Había vivido con la sensación de que todos mis deseos estaban dentro del ámbito de lo posible. Había asistido a buenos colegios y era capaz de hablar de literatura y comprendía por qué Schubert era mejor músico que Schumann. Considerando que Victoria había nacido en un sitio como la residencia Goodburn, yo estaba más cerca de pertenecer a su propia clase que cualquier otra persona que hubiera conocido en los últimos años. Con esto no quiero decir que Victoria fuera un snob. El dinero no le interesaba y había vuelto la espalda a aquellas cosas que antes representaba. Pero compartíamos un cierto lenguaje, y cuando ella me hablaba de su pasado, yo lo comprendía sin tener que pedirle explicaciones. Había estado casada 2 veces, una vez por poco tiempo, en un espléndido arreglo social, como lo llamaba con sarcasmo, y otra vez con un hombre al que llamaba Tommy, aunque nunca supe su apellido. Aparentemente era un abogado, y con él había tenido 2 hijos, un niño y una niña. Cuando empezaron los conflictos, él se había metido cada vez más en la política, trabajando primero como subsecretario del Partido Verde. En un momento dado todos los grupos políticos eran designados por colores, y luego cuando el Partido Azul absorbió a su organización en una maniobra de alianza estratégica, como coordinador urbano de la zona oeste de la ciudad. En la época de las primeras concentraciones contra los hombres de las ruinas, 11 o 12 años antes, había quedado atrapado en una manifestación en Nero Prospect y lo había matado una bala de la policía. Después de la muerte de Tommy, el padre de Victoria le rogó que abandonara el país con los niños, que entonces tenían 3 y 4 años, pero ella se negó. En su lugar, envió a los niños a vivir a Inglaterra con los padres de Tommy. Decía que no quería ser una de esas personas que lo abandonaban todo para salir corriendo, pero tampoco quería someter a los hijos a los desastres que iban a venir. Yo creo que hay decisiones que nunca habría que verse forzado a tomar, elecciones que daban una carga demasiado grande en la conciencia. Elijas lo que elijas, siempre vas a arrepentirte y seguirás arrepintiéndote el resto de tu vida. Los niños se fueron a Inglaterra y durante 1 o 2 años Victoria logró mantenerse en contacto con ellos por carta. Luego el sistema de correos comenzó a funcionar mal. Las comunicaciones se volvieron esporádicas e imprevisibles. La angustia permanente de la espera, los mensajes arrojados ciegamente al mar, y por fin pararon por completo. Hacía 8 años de esto. Victoria no había sabido nada de ellos desde entonces y ya había perdido la esperanza de volver a verlos. Te cuento todo esto para que veas los puntos en común de nuestras experiencias, los lazos que ayudaron a crear nuestra amistad.
La gente que ella había amado salió de su vida igual que la gente que yo amaba de la mía. Nuestros maridos e hijos, su padre y mi hermano, todos ellos se habían desvanecido en la muerte y en la incertidumbre. Yo ya estaba recuperada como para irme, aunque tenía a dónde ir, y sin embargo me pareció lo más natural que me invitara a quedarme en la residencia Google para trabajar como miembro de la administración. No era la solución que yo hubiera deseado para mí, pero dadas las circunstancias no veía otra alternativa. La filosofía caritativa del lugar me hacía sentir algo incómoda. La idea de ayudar a la gente, de sacrificarse uno mismo por una causa, eran conceptos demasiado abstractos para mí, demasiado ambiciosos y altruistas. El libro de Sam me había dado algo en lo que creer, pero Sam había sido mi amor, mi vida, y yo me preguntaba si tendría capacidad para entregarme a gente que no conocía. Victoria advirtió mi reticencia, pero no discutió conmigo ni intentó hacerme cambiar de opinión. Creo que esta discreción de su parte fue lo que finalmente me indujo a aceptar. No pronunció ningún discurso ni intentó convencerme de que iba a salvar mi alma. Simplemente dijo: hay mucho trabajo, Ana, mucho más del que podemos aspirar a hacer. No tengo idea de lo que sucederá contigo, pero a veces un corazón roto sana con el trabajo. La rutina era interminable y agotadora. No resultó una cura, sino más bien una distracción, pero cualquier cosa que mitigara mi dolor era bien recibida. No esperaba milagros. Después de todo, ya había agotado mis reservas de esperanzas y sabía que a partir de entonces todo sería un corolario, una vida espantosa y póstuma que seguiría su curso aun cuando para mí estaba acabada. El dolor, por lo tanto, no desapareció, pero poco a poco comencé a notar que lloraba menos, que no siempre empapaba la almohada antes de dormirme, y una vez incluso descubrí que había pasado 3 horas enteras sin pensar en Sam. Eran pequeños triunfos, lo admito, pero teniendo en cuenta las circunstancias, no podía burlarme de ellos. Abajo había 6 habitaciones con 3 o 4 camas en cada una. En el segundo piso había 2 habitaciones privadas, aisladas para el caso difíciles, y fue en una de ellas donde pasé mis primeras semanas en la residencia. Cuando empecé a trabajar, me asignaron una habitación particular en el cuarto piso. La de Victoria se encontraba al final del pasillo y Frick y Willy vivían en una sala más amplia arriba de la suya. La otra integrante del personal vivía abajo, en una habitación contigua a la cocina. Era Maggie, una mujer sordomuda, de edad imprecisa, que hacía de cocinera y lavandera. Era muy baja, tenía muslos gruesos y robustos y una cara ancha cubierta por una maraña de pelos rojos. Aparte de las conversaciones por signos que mantenía con Victoria, no se comunicaba con nadie más. Trabajaba en una especie de trance sombrío, cumpliendo con cada tarea que se le asignaba de un modo obstinado y eficaz durante tantas horas que a veces me preguntaba si alguna vez dormía. Rara vez me saludaba o demostraba que advertía mi presencia, pero de vez en cuando estábamos las dos solas, me tocaba el hombro, me ofrecía una radiante sonrisa y acto seguido pasaba a imitar una elaborada pantomima de una cantante de ópera, interpretando un aria con gestos histriónicos y garganta vibrante. Luego saludaba con gracia, aceptando los aplausos de un público imaginario, y de repente volvía a su trabajo, sin transición ni pausa. Era una verdadera locura. Ocurrió 6 o 7 veces y nunca supe si lo hacía para divertirme o para asustarme.
Según me dijo Victoria, en los 8 años que llevaba ahí, Maggie nunca había cantado para nadie más. Todos los residentes, así lo llamábamos, tenían que aceptar ciertas condiciones antes de quedarse en la residencia. Nada de peleas o robos, por ejemplo, y buena disposición para colaborar con las tareas, hacerse la cama, llevar su plato a la cocina después de comer, cosas por el estilo. A cambio, se les daba habitación y comida, una nueva muda de ropa, la oportunidad de ducharse cada día y el uso irrestricto de las instalaciones. Esto incluía la sala de abajo, que tenía unos cuantos sofás y sillones, y una biblioteca bien surtida y varias clases de juegos, así como el patio de atrás de la casa, un lugar especialmente agradable cuando hacía buen tiempo. Ahí había un campo de croquet al fondo, una red de bádminton y unas cuantas sillas de jardín. Desde cualquier punto de vista, la residencia Woburn era un paraíso, un refugio idílico de la miseria y la indigencia del exterior. Tú pensarás que cualquiera que tuviera la oportunidad de pasar unos días en un lugar como este disfrutaría cada momento de su estadía, pero no siempre era así. La mayoría estaba agradecida, por supuesto, la mayoría apreciaba lo que se hacía por ellos, pero muchos otros la pasaban mal. Las peleas entre residentes eran muy comunes y prácticamente cualquier cosa podía desencadenarlas. La forma en que alguien comía o se hurgaba la nariz, la opinión de uno en contra del otro, el modo en que alguien tosía o roncaba cuando los demás intentaban dormir, todas las pequeñas disputas que se originan cuando un grupo de gente se ve obligada a convivir. Supongo que no hay nada extraño en eso, pero siempre me pareció patético, una mezquina y ridícula farsa interpretada una y otra vez. Casi todos los residentes habían estado viviendo en la calle durante mucho tiempo. Tal vez el contraste entre aquella vida y esta fuera un golpe muy duro para ellos. Uno se acostumbra a preocuparse solo por sí mismo, a pensar únicamente en su propio bienestar, y de repente alguien le dice que tiene que cooperar con un montón de desconocidos, la misma clase de gente de la que uno ha aprendido a desconfiar, sabiendo que le tocará volver a la calle en pocos días más. ¿Vale realmente la pena cambiar de personalidad? Otros residentes parecían casi desilusionados por lo que encontraron en la residencia. Eran aquellos que habían esperado tanto antes de ser admitidos que habían exagerado sus expectativas más allá de lo razonable, convirtiendo la residencia en un paraíso terrenal, en el objeto de todos los deseos imaginables. La idea de llegar a vivir ahí los había mantenido de pie de un día para el otro, pero una vez que lograban entrar solían sentirse defraudados. Después de todo, no penetraban en un reino encantado. La residencia era un lugar muy agradable, pero seguía perteneciendo al mundo real, y lo que ahí encontraban era solo otro aspecto de la vida, una vida mejor, tal vez, pero aún así, la vida que siempre habían conocido. Lo más asombroso era ver con qué rapidez la gente se adaptaba a las comodidades materiales que les ofrecía. Camas, duchas, buena comida, ropa limpia y la posibilidad de no hacer nada en absoluto. Después de 2 o 3 días, hombres y mujeres que habían estado alimentándose de basura se sentaban ante una gran comida dispuesta sobre una mesa engalanada, con la misma naturalidad y compostura de unos gordos ciudadanos burgueses. Quizá no sea tan extraño como parece. Todos damos las cosas por sentadas y cuando se trata de cuestiones tan básicas como comida o techo, que probablemente nos correspondan por derecho natural, no necesitamos mucho tiempo para sentirlas como algo inherente a nosotros mismos. Solo somos conscientes de lo que teníamos cuando lo perdemos,
Tan pronto como lo recuperamos, dejamos de apreciarlo nuevamente. Ese era el problema con la gente que se sentía defraudada por la residencia. Habían vivido en la indigencia durante tanto tiempo que no podían pensar en otra cosa, pero cuando recuperaban lo perdido, se asombraban al descubrir que en realidad no experimentaban grandes cambios. El mundo era el mismo de siempre. Ahora sus estómagos estaban llenos, pero ninguna otra cosa se había modificado en lo más mínimo. Siempre tomábamos la precaución de advertir a la gente sobre las dificultades del último día, pero creo que nuestros consejos nunca ayudaron demasiado a nadie. Es imposible prepararse para algo así. No había forma de predecir quién se resistiría en el momento crucial y quién no. Algunos se iban sin mayores traumas, pero otros no podían enfrentarse a eso. Sufrían enormemente con el mero pensamiento de tener que regresar a las calles, especialmente los más amables, los más agradables, la gente más agradecida por la ayuda que les habíamos brindado. Y había momentos en que yo me preguntaba si todavía esto valía la pena, si no hubiese sido preferible no hacer nada, antes que enseñarles un regalo y quitárselos de la mano un momento después. Había crueldad intrínseca en este asunto que a menudo me resultaba insoportable. Ver a hombres y mujeres mayores caerse de repente a tus pies y suplicarte por un día más, ser testigos de sus lágrimas, los lamentos, los ruegos desesperados. Algunos fingían enfermedades, se desmayaban y quedaban inmóviles simulando estar paralizados. Otros llegaban a autolesionarse, cortarse las muñecas, lastimándose las piernas con tijeras, amputándose los dedos de las manos o de los pies. Luego, los más radicales optaban por el suicidio. Yo recuerdo al menos 3 o 4. Se suponía que en la residencia estábamos ayudando a la gente, pero había casos en que en realidad lo destruíamos. Sin embargo, el dilema era inmenso. A partir del momento en que uno acepta la idea de que puede haber algo positivo en un sitio como la residencia, se sumerge en un mar de contradicciones. No es tan simple como decir que los residentes deberían quedarse más tiempo, en especial si uno pretende ser justo, porque ¿qué pasa con todos los otros que hacen cola afuera esperando la oportunidad de entrar? Por cada persona que ocupaba una cama en la residencia, había docenas suplicando ser admitidas. ¿Qué es mejor? ¿Ayudar un poco a muchas personas o mucho a unas pocas? No creo que haya respuesta para esta pregunta. El doctor Gubur había comenzado esta organización con un sistema determinado y Victoria estaba dispuesta a ajustarse a él hasta el fin. Eso no lo hacía necesariamente más justo, pero tampoco lo contrario. El problema no residía en el método, sino en la naturaleza misma de la cuestión. Había demasiada gente que necesitaba ayuda y no la suficiente para ayudarlos. Las cifras eran abrumadoras, implacables en la desolación que producían. No importaba cuánto trabajaras, no había forma de escapar del fracaso. Esta era la esencia de la cuestión. A menos que estuvieras dispuesta a aceptar la total inutilidad de tu trabajo, no tenía sentido continuar con él.